Bueno, estoy admitiendo, así que demoremos unos segundos más hasta que no quede nadie fuera de la sala. Perdón por lo engorroso, la próxima vez tendremos una cuenta paga, pero estamos un poco recelosos de gastar dólares en esta coyuntura. A ver, perdimos a alguna gente por el camino que todavía no se está uniendo. Espero que todos hayan llegado a copiar el número de la nueva reunión. En cualquier caso, es muy útil si pueden retuitear esto que les pongo ahora en el chat, donde estamos intentando diseminar el número de sesión para cualquiera que no lo haya podido copiar, como decía Mariano antes. Ahí les pongo en el chat lo que les propongo retuitear, si les parece. Me dan un segundo más, chatear, aquí, todos. Bueno, está eso para los que quieran retuitear la dirección de la reunión. Pero yo creo que igual mientras podemos dar marcha. Digo, para que no nos pasemos 35 Claro, minutos, claro, por 40. supuesto, por supuesto. Sí. No, Somos 33 ya, de 49 que éramos antes. somos una multitud. Así que, No, yo bueno, perdón, y Natalia está, que no la veo tampoco. Acá está, ahí está. Sí. no, que Este, tenía una mano levantada, además de antes, okay. de Betty Snyder, que no sé si se reconectó, pero si se reconectó, le propondría que intervenga, que se saque el mute e intervenga, y si no, bueno, seguimos ahí con Ernesto que intentaba retomar. No, sí, retomo para responder una sola cosa y después seguir la conversación. Y había una pregunta ahí de Flavio Carvajal. Pero en relación al último punto de cómo se reconstruye eh, una idea de acción colectiva, a mí me parece fascinante la situación. A ver, primero, cosas que se me ocurren. Uno las sociedades, y uno incluido dentro de ellas, se acostumbra mucho más fácil que lo que uno se imagina a los escenarios radicalmente nuevos que antes de que aparezcan nos parecen como imposibles, ¿no? Bueno, uno piensa las transformaciones, es distinto, digamos, ¿no? Pero puede ser análogo a la comparación. Las transformaciones en mucho de las infraestructura urbana hasta cuestiones operativas de los viajes que ocurrieron después del 11 de septiembre, que antes de ocurrir hubieran parecido inverosímiles, mientras se empezaron a imaginar en los días después, nos generaban esa cara de horror, o sea, es imposible que a partir de ahora se vaya a hacer así. Y a las 3 semanas eran parte de nuestra vida cotidiana, con todos los efectos de segregación y con todos los efectos discriminatorios y con todos los efectos desigualadores a lo largo de todo el mundo. Me parece que el nuevo normal, cuando sea que aparezca, nos va a parecer mucho más normal que lo que creemos hoy que nos puede parecer. Y ahí lo interesante, me parece, de eso es y aparte justo que toda esta rediscusión del contacto entre los humanos, digamos, ocurra a partir de una epidemia, es toda esta reiteración de una idea según la cual el contacto, la acción colectiva tiene mucho que ver con el contacto físico. El contacto físico tiene que ver con una forma de acción colectiva en la cual estamos todos necesariamente amontonados y perdemos nuestros espacios propios. Y todo eso se puede leer cronológicamente, como una herencia, como un legado del pasado, ¿no? Hay un montón,
Bueno, en el libro de Ezequiel, de Adamowski y Buch sobre el bombo, la marcha, ¿cómo era? Y el escudo peronista, el artículo que hay sobre el bombo, hay toda una reflexión interesante sobre cómo el sonido era una de las cosas, el bombo se transforma en tradición peronista, sobre todo por la protesta de los opositores al peronismo, ¿no? Por el rechazo que les provocaba a los opositores al peronismo, y cómo el sonido se convertía, digamos, en una especie de resabio de la antigüedad, no solo por las reminiscencias que podía tener por las murgas y el rosismo y todo eso, que también existía, sino por la idea de que era el único elemento que llegaba a uno de los sentidos que era imposible de modernizar. En todo el resto de las esferas de la vida social, la distancia, ¿no? La construcción del individuo cartesiano, ahora le estoy poniendo a Damos un montón de cosas que no había dicho, pero no importa, la construcción del individuo está hecha sobre la base de la distancia. Y la distancia respecto del otro construida como una supuesta oposición al individuo, a la sociedad medieval, en la cual estaban todos amuchados, contaminados, llenos de plagas, etcétera, etcétera. Y el bombo venía a representar, digamos, en un momento específico, un momento de la escucha, digamos, esa situación medieval que tenían en este caso los peronistas cuando se juntaban juntos, se ponían juntos. A mí me parece que hay algo interesantísimo en cómo se va a reconfigurar esa idea de poder tener un contacto humano político, en un sentido político, no íntimo, que pueda ser repensado, que pueda ser pensado por fuera de esa cronología, ¿no? En principio, la impresión que uno le da es que todos los discursos, incluso aquellos que se oponen a las medidas excesivas de los gobiernos o extremas de los gobiernos que juzgan como excesivas, pero también a los temores individuales que uno puede percibir en la vida cotidiana, tienden a reproducir esa idea de que la distancia va a ser aún más que antes una condición nuestra de nuestro ser moderno, ¿no? Y en eso es un terreno más en el cual discutir lo contrario, ¿no? Pero Bueno, bueno, eso quería comentar de los 3 puntos que planteaste vos, pero después en todo caso me parecía mejor abrir la conversación al resto de la gente. dale, si les parece, bueno, está la pregunta que hizo Flavia en el chat, pero simplemente por una cuestión de evitar la monotonía de voces, yo le daría la palabra a Natalia, que levantó la mano, Natalia Bolosín, y después sí, yo leo la pregunta de Flavia para Ernesto. ¿Les parece? Natalia, Sí. sacate el mute o te lo saco yo. Ok. Ahí está. Avanti. Dale, bueno, gracias Puri, por Ernesto, a Natalia, a todos. Me queda como una sensación todo el tiempo en el texto y sobre todo hacia el final como de cierta tensión como antigua entre cierta preocupación por la igualdad y alguna preocupación por la libertad o preocupaciones por libertades más clásicas, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar, que no me termina de quedar claro, sobre todo hacia el final, es en qué medida vos pareciera como que descartás esa tensión, ¿no? Y no me termina de quedar claro si la descartás más como una cosa descriptiva, de tipo, bueno, miren, no está tan claro que esto vaya a ser mucho peor de lo que ya era, por lo menos en la Argentina, ¿no? O sea, esta preocupación por el totalitarismo, bueno, qué sé yo, esto siempre fue más o menos así, no creo que esto vaya a ser mucho peor en el marco de la pandemia, mientras que las desigualdades estructurales, pues claro que van a ser mucho peor en el marco de la pandemia, y entonces tu descarte es más fáctico, más descriptivo, o si en cambio hay ahí cierta cuestión más normativa tuya de, bueno, mira, ahora tengo este camión con acoplado a 200 kilómetros por hora de frente, que es una probable afectación muy grave a lo que a mí más me preocupa, digamos, que es la desigualdad, y estas otras preocupaciones en todo caso tendrán que esperar o no son tan relevantes, o bueno, las voy a resolver de esta o de esta otra manera, ¿no?
Entonces, entender un poco eso, si es un descarte, y si es que está bien que haya, si entiendo bien que hay cierto descarte o cierta de esa tensión, si ese descarte es más descriptivo o hay una cuestión más normativa tuya ahí, me interesa si es así, entender por dónde viene, y si podrías pensar en algunos ejemplos por ahí concretos de esta tensión entre una preocupación más banal, más de filósofo surfista, en cuanto a la vigilancia o a cierta preocupación más burguesa o más boba, si se quiere, por la libertad, o más de rugby incluso, si se quiere, por cierta libertad, y las preocupaciones que debemos hacernos quienes estamos preocupados por la igualdad en cuanto a cómo va a vivir cómo se vive la desigualdad estructural en una situación de pandemia, ¿no? Sí, no, está muy bien la pregunta porque aparte hay un montón de cosas del texto, y yo sí sé que también son del autor, que no están ahí resueltas, digamos. Pero no sé, digo, no, ¿le respondo o esperamos? No sé cómo es el... No, a ver, yo digo, responde y yo después leo la pregunta de Flavia y después vamos esperando otras manos levantadas. No, pero, respecto a la dimensión normativa que podía tener esa línea, bueno, no sé si llega a ser una afirmación en la nota, pero esa línea, yo diría dos cosas en tensión, digamos. Una es que no, justamente yo no creo que haya una cuestión de priorizar la igualdad sobre la libertad, digamos, y sería esa simplificación así tremebunda de la nota o de tu pregunta. Lo que sí creo es que la política se establece, y el análisis sobre la misma, el único punto interesante de la política es cómo se establecen las jerarquías, ¿no? Y qué es lo importante y qué no. Todo el resto se acomoda a eso, pero el punto de partida desde el cual se piensa la política, desde el cual sobre todo se acciona la política, es la posibilidad de desarrollar un juicio propio, y preferentemente lo más libre posible de, digamos, de condicionantes estructurales que te impidan acomodar ese juicio a todas y cada una de las coyunturas, un juicio en el cual establecer qué es lo importante y qué no, o qué es más importante en ese momento. En ese sentido, yo sí puedo ver que en el caso de Argentina, sobre todo, me da la impresión que, como bien sugerí un doblez de tu pregunta, eso va a ser una cuestión mucho más general, pero en el caso de la Argentina, la cuestión de la desigualdad es la cuestión desde la cual se puede discutir la idea de libertad. Junto a eso, me parece que sí hay una cuestión más conceptual respecto de cuál es la discusión sobre la libertad. En ese sentido, yo creo que una de las grandes derrotas de los movimientos denominados populistas en América Latina, derrota en parte autoinfligida, fue haber perdido la batalla por el término, por la libertad, por la idea de qué es lo que significa ser libre. Y haber dejado, que no es un problema solo del populismo latinoamericano, es mucho más general, pero haber dejado esa idea en un formato demasiado restringido a esta libertad negativa del individuo respecto del resto de la sociedad, etcétera, etcétera, que no necesariamente responde a tradiciones políticas no solo populistas, sino profundamente republicanas, que han pensado la idea de libertad desde otro lugar. En ese punto en particular, la cuestión de los derechos sociales, que es como en formatos de eslogan y en formatos de políticas públicas y en formatos de identidad política, probablemente la central en la política argentina, abre una grieta en esa discusión al pensar conceptualmente, digamos, ¿no? que hay derechos que son derechos y que son los que efectivamente garantizan la libertad, que no se constituyen a partir de la condición de ciudadano, y que no tienen que ver con los méritos o desméritos de tu accionar, sino a tu posición en la sociedad, que por algún motivo ha sido sistemáticamente excluida a lo largo del tiempo y que por tanto requiere que vos
no como ser humano, no como ciudadano y no por tus virtudes, sino como miembro de un grupo específicamente excluido, tenga ciertas atribuciones, ciertos derechos y ciertas protecciones para poder tener en la sociedad el mismo poder, la misma capacidad de decidir que otros tienen de forma individual y en muchos casos fruto de su poder económico. La libertad que tenemos todos para decidir qué hacer con la pandemia, o cómo va a ser el sistema impositivo, o la estructura de las universidades, nos pone a vos y a Bill Gates y a mí en una misma igualdad, en una misma situación. ¿Cuáles son los recursos que te permiten que esa igualdad respecto de Bill Gates, que en principio, al menos respecto de mí, imagino que respecto de vos también, tiene medios más efectivos para ejercer, para hacer efectiva esa libertad? ¿Cuáles son los recursos que vos pones en juego de forma colectiva para que eso tenga algún nivel de impacto real? Entonces, para mí, no lo digo como retórica, ni lo digo negando que haya una tensión entre libertad e igualdad, para nada, pero para mí parte del desafío de la pelea por la igualdad, y pienso en los dos lugares que conozco más, que son Argentina y Estados Unidos, pero obviamente mucho más Argentina, la mayor pelea por la igualdad también pasa por la redefinición y la reapropiación de parte de los movimientos que tienen esto como centro de su identidad política, de una idea distinta de libertad, ¿no? Bueno, si les parece, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo leo la pregunta que hizo en el chat Flavia Carabajal, e inmediatamente, antes de darle de nuevo la palabra a Ernesto, tenía dos manos físicas levantadas, Mariano Echenique y Gerardo Aboy, en orden inverso. No sé si hay alguno más, pero... ¿Dónde está Mariano Echenique? Ahí. Ahí Me dijo en un comentario que yo era un promotor de la tesis de cuanto peor mejor, y me obligó a releerme, cosa que odio. Bueno, entonces, paso a leer lo de Flavia Carabajal. Preguntaba la opinión de Ernesto, de la manera que está formulada, entiendo que para Ernesto, sobre los medios de comunicación, el rol en relación a fomentar ansiedades o miedos y el grado de responsabilidad en la construcción de conciencia social. Si les pido que tomemos nota de esa pregunta, dejemos paso a las dos intervenciones y después retomamos con esa pregunta de Flavia y las intervenciones, si les parece. Sí, igual esa pregunta, después cuando la retomemos, yo diría que es la ocasión ideal para dejar que esto sea un monólogo, para que pase a ser un biólogo. Perfecto. Y darle la voz a mí me interesa muchísimo en eso saber qué piensa Martín Becerra, que está muy bien en algún momento en la pantalla. Ahí está, y cuando mueve la mano aparece de nuevo. Digo, para enriquecer con inputs por fuera del artículo, ¿no? Muy bien, entonces bueno, compartida la pregunta, le doy lugar a Gerardo Gaboy. Bueno, buenos días, gracias por la reunión. No, yo iba, en cierta forma lo planteó ya Natalia Golosín, lo que te iba a preguntar, porque me parece que la tentación de la cuestión judía de Marx está muy presente a veces en estas situaciones, cuando yo veo esa tensión en tu texto, sí, una tensión entre una idea más liberal de libertad y el énfasis por la igualdad, que no está mal, porque bueno, los fines de la vida son distintos, y más libertad no es más igualdad, y más igualdad no es más libertad. Pero pensando que todo derecho siempre es una particularidad generalizable, me parece que uno de los peores errores que podemos cometer en esta situación crítica es justamente ir a la descalificación de valores liberales en función de la emergencia o de la igualdad. En todo caso, me parece que esos valores liberales algo que vos planteabas también, hay que extenderlos, hay que generalizarlos, hay que ver la potencialidad de generalización en el marco de la conducción de la crisis de esos valores. Hay que ponerlos en ese lugar.
pero no hay que enfrentarlos desde el punto de vista de qué está pidiendo No, bueno, no, pero sí, no podría estar más de acuerdo y de hecho en algún momento vi reacciones a quienes en algún lugar reaccionan ante a cuento del anuncio, de la revelación, de que el gobierno hizo transparente, que estaba controlando las redes sociales, la reacción contraria a eso. Vi muchos que reaccionaban en el sentido que vos marcás como riéndose de eso o persiguiendo a esos, y es exactamente lo contrario de lo que yo pienso, que es efectivamente como pensar una nueva relación de estos movimientos con la idea de libertad. Cómo pensar esa, digamos, dentro de esa generalización de una particularidad, cómo pensar esa relación entre los individuos y las formas de asociación colectiva que, en cualquier caso, pero sobre todo en situaciones de extrema desigualdad, como es Argentina de forma casi estructural, esa formación colectiva que pueden hacer efectiva esas prácticas, esos ejercicios de libertad. Al mismo tiempo, la otra cosa que yo marcaba, que en todo caso que era menos conceptual y más coyuntural respecto de ahí sí, quizás una crítica, no necesariamente una risa, el tono del artículo era todo risueño, pero a ciertas preocupaciones sobre el Estado autoritario, no tenían que ver con una crítica conceptual, en la cual estoy 100% de acuerdo con vos, sino con una falta de perspectiva histórica, o con una perspectiva histórica distinta, en todo caso, en la cual me parece que muchas de las cosas frente a las cuales se revelaba una situación de alarma son elementos que en la mayor parte de los casos ya se han desarrollado. En lo que tiene que ver con el control desde todos los ámbitos de nuestras conductas electrónicas, con total seguridad desde el 11 de septiembre, primero en Estados Unidos y después en el resto del mundo. No, bueno, no deja de ser interesante que veo muchas de las críticas a la posibilidad de que los gobiernos, pero también de que el gobierno argentino hiciera uso del conocimiento de nuestra información en las redes. Muchas de esas críticas se hacían en Facebook, ¿no? Que es como ir a pedirle a Robledo Puig que te proteja. Era una cosa como, flaco, estás escribiendo libremente, entre comillas, en Facebook, que es probablemente el mayor monstruo en ese punto que estás criticando. No me parece mal. Y tampoco, no me parece mal hacerlo, pero me parece bueno la perspectiva histórica. Y la otra cosa por la cual no me parece mal, lo que bien, zurdos asquerosos. la otra cosa que no me parece mal de lo que vos señalás, que en relación a no reírse de esa crítica, es la necesidad de ser libres en nuestro pensamiento, ¿no? No pensar como funcionario. Y eso es una cosa que en estas situaciones de mucho riesgo y de mucha convocatoria a la unidad nacional, pensar como funcionario es el comienzo. Es mucho más peligroso que el control que puede hacer el Ministerio de Seguridad sobre las redes sociales, sobre lo que yo hago con Internet. Tomar distancia de eso y pensar siempre contracorriente, ¿no? Hay que grabar todas las cosas que dijo, ¿cómo se llamaba? El hijo de León Rosisner, Alejandro Rosisner, en el gobierno de Macri, anotarlas acá y tenerlas bien presentes para hacer exactamente lo contrario, ¿no? Estos son los momentos en los cuales más unidos hay que estar. Puede ser. Este no es un momento ni remotamente para dejar de lado la posibilidad de pensar críticamente. Mariano Echenique, y se prepara Héctor Barbota. Estás en mudo. Ahí está, ahí se escucha, ¿no? Sí. Bueno, gracias por la invitación. Y un poco mi reflexión iba por
por un peldaño abajo, digamos, de la discusión más grande. ¿Acá son todos gente de izquierda? De la discusión más grande que vos planteás, que es cómo se lucha por la libertad y por la igualdad en la era después del virus, ¿no? Sí. Que es como una discusión gigante y que quizá necesitemos más tiempo para poder abordarla, ¿no? Pero creo que un peldaño más abajo viene ya el tema de la dimensión de la pandemia y cómo reconfigura la sociedad. Yo creo que hay comparto lo que vos sostenés en el artículo de que hay un impacto previo a la pandemia donde evidentemente las corporaciones... Venezuela ahí todo con socialismo. Donde las corporaciones avanzaron sobre los aspectos que antes estaban reservados a las personas, con lo que ya sabemos todos del control masivo de datos, etc. Pero me parece que siendo disciplinadora la pandemia, es más disciplinadora resulta más disciplinadora en la práctica para los sectores más acomodados que para los sectores menos acomodados. Es un control que resulta más novedoso para esos sectores. Sí. Me parece ahí que haciendo una metáfora, siguiendo con las metáforas marinas que vos planteás de las olas y del surf y de los surfistas, creo que la pandemia es un poco como la Mar del Plata de los años 50 con los hoteles sindicales. Es invasiva para todos, pero es percibida más invasiva para los que tienen que bancarse pasar por el hotel sindical que para los pobres que tienen que pasar por Playa Grande y los Troncos. Bueno, eso, te tiré esa reflexión, te peloteé con una reflexión marplatense sobre tu artículo. No, sí, igual, a ver, muy brevemente, porque era más un comentario que una pregunta, pero agregándome a eso nada más, me imagino que uno, viste, en parte escribe sobre todo estos ensayos que son más así espontáneos y reactivos, en base a lo que está leyendo, y yo estaba estaba leyendo el libro de Javier Aullero sobre colusión de los narcos y las fuerzas policiales en Santa Fe y en Rosario. Nada, aunque el libro es sobre un montón de otras cosas, pero una de los tonos permanentes que te quedan es la forma en que la presencia del Estado para enormes cantidades de millones de personas está marcada por la coerción y el delito. Y no es hace 2 días en 2 villas de Rosario, sino es hace décadas en amplias porciones de la Argentina. Y eso es un tono constante, permanente, que atraviesa el tiempo y sobre el cual se acomodan otras cuestiones, ¿no? Mayor o menor énfasis en políticas sociales, etcétera, etcétera, procesos económicos distintos, cambios electorales, pero... Entonces digo, claro, efectivamente, en quienes han construido una relación cotidiana a lo largo de un par de generaciones ya, con la presencia pública, que aparece en su forma evidente a partir de esa combinación de control y delito, y un poco lo que vos decís, sí, la presencia ahora del cibercontrol es un poco menos espectacular, ¿no? Claro. Me parece que esas breves líneas tenían quizás que ver con que justo estaba leyendo parte de esa idea en el libro de Javier. Bueno, tengo a Héctor Barbota y a Sol Montero. Quedan algo menos de 10 minutos. Voy a hacer lo mismo que hice antes, para los que se quieran quedar. Voy a compartir en el chat y después en Twitter, etcétera, el número de la próxima reunión.
Pero bueno, ahora Héctor y sigue Sol Montero. Estás mudo. Sí, a ver. Ahí está. Ahí podés hablar. Ahora sí. Ahora estás. ¿Se me escucha bien? Bien, hola, buenas noches y un placer encontrarse con todos ustedes, sobre todo con algunos a los que no veía hace más de 30 años. Están todos más igual de jóvenes que entonces. Que, bueno, vamos, para los que no me conocen, yo vivo en España hace 32 años, por lo tanto lo que yo puedo plantear es más quizás una reflexión general que algo que sirva específicamente para la Argentina que lamentablemente no conozco tanto como me gustaría, ¿no? A mí hay dos cuestiones que me llaman la atención de generales, ¿no? En primer lugar, me parece que la crisis, la pandemia tuvo, yo llevo un mes encerrado y en este tiempo tuvo como varias etapas, ¿no? Al principio no sabía bien lo que había, después pareció como que se empezó a plantear el debate de que si esta crisis iba a permitir que se resolviera de forma diferente a como se resolvió la crisis financiera anterior, en el sentido que se resolvió con más desigualdad. Y ahora, transcurrido un mes, y viendo sobre todo las connotaciones económicas que tiene, estamos todos dándonos cuenta de que se va a resolver no igual que la anterior, sino posiblemente mucho peor, ¿no? Con más desigualdad todavía. Y en ese sentido me parece que la tensión esta que plantea Ernesto en el artículo, que yo creo entender, esa tensión entre igualdad y libertad, y que plantea también, digamos, cuál es la prioridad ahora, me parece que posiblemente sea universal, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, algo que me llama mucho la atención aquí, no sé cómo está sucediendo en Argentina, que este debate sobre la libertad, por lo menos aquí no solo en España, sino en todo el sur de Europa, la están planteando los sectores más históricamente liberticidas, ¿no? Sí. Lo cual no deja de ser una gran contradicción. Y es cierto que es un debate, digamos, que no... Vamos, me parece que es un debate como muy viejo, ¿no? Este debate entre libertad y igualdad, y que es siempre como algo que no se termina de resolver bien, digamos, para la fuerza, digamos, progresista, por llamarlo de alguna manera, que al final siempre se acaba discutiendo de libertad en los términos que plantean los liberticidas, ¿no? Y en este caso, oponiendo la idea de libertad a la idea de bien común, como si fueran dos cuestiones digamos, contradictorias, ¿no? Y me parece que... ¿Y Kat, parece? Me parece que esto igual plantea no la oportunidad, sino la necesidad de empezar a plantear ese debate de otra manera, no en esos términos que plantean los que nunca, a quienes la libertad siempre les interesa un carajo, ¿no? Esas son las dos cositas que yo quería plantear para no... No, bueno, pero ese es interesante porque en el fondo también es fundacional, ¿no? Más allá de una historia intelectual, como construcción histórica, el liberalismo en Argentina también está construido en base a esa tensión, ¿no? Pero me parece que... Los fascistas en Argentina fueron los que más eficientemente denunciaron las tendencias fascistas del peronismo. No. Uno se encontraba siempre, o uno los más eficientemente denunciaron eso, uno se encontraba siempre en la tensión entre responder a las dos cosas, ¿no? El fascismo antifascista efectivamente te deja el problema de cómo enfrentar al fascismo, digamos, Ya. en sus dos apariciones. Lo que pasa, lo que yo veo es esto último que digo, porque no quiero usar más tiempo, pero me da la impresión de que en este momento es importante resolver esa aparente contradicción, porque el debate sobre la libertad que plantean los liberticidas va encaminado a que esta crisis se resuelva, digamos, peor que la anterior, o sea, que se resuelva con más desigualdad, ¿no? Entonces, es imprescindible aprender a plantear ese debate en otro, y es lo que vos decías antes, ¿no? Que paradójicamente este debate lo están planteando en Twitter y en Facebook, y además reivindicando su derecho a mentir y a difamar en Twitter y en Facebook, ¿no? Uh-huh. Sí.
Sol Montero. Hola, ¿cómo andan? Bueno, gracias por organizar esto. Miren, la verdad es que mi intervención va muy en la dirección de lo que venían planteando ustedes, y tiene que ver también con el último párrafo del texto de Ernesto, donde Ernesto habla, bueno, de dónde va a venir el totalitarismo, ¿no? Si, de estos estados superpoderosos, o que aparecen como superpoderosos ahora, o de aquellos que estaban antes, y no sé si entendí bien, quizás refiriéndote a gobiernos más de derecha, o a visiones más liberales. Y me parece que, digamos, poner la pregunta acerca del totalitarismo o las tendencias, digamos, autoritarias solo en el plano del Estado, digamos, es un error. No sé cómo se está viviendo esto en otros países, pero la percepción que yo tengo en Argentina es que esa cosa autoritaria, digamos, está en el nivel del microfascismo, ¿no? Es decir, esos discursos autoritarios anclan en una historia también muy autoritaria en la Argentina, ¿no? Entonces la pregunta no es solo por el Estado, sino también por la sociedad, y cómo estas sociedades aceptan, digamos, de manera bastante acrítica, tendencia, en nombre, digamos, de grandes valores como el bien común, cuestiones que tienen que ver con la vigilancia, con el control, con el escrache, con el avance, digamos, sobre, no diría libertades individuales, sino incluso derechos, ¿no? Es decir, o sea, no lo quiero poner en términos negativos solamente, es decir, hay algo que se respira, me parece, y que esto puso de manifiesto de manera muy clara, que tiene que ver con el nivel, digamos, del microfascismo cotidiano, ¿no? De esa cosa de la que hablaba Donner en los 70, que creo que no ha desaparecido, ¿no? Entonces, hay una tensión ahí entre esta cosa, digamos, política, estatal, del bien común, que tiene su costado, digamos, podría tener su costado, no en el caso de Alberto Fernández, pero teóricamente hablando, digamos, Sí, pero más generalmente en lo que es el Estado, sí. en lo que es el Estado, claro, ¿no? La idea de la ley, el Leviatán, etcétera, y una relación con la sociedad, digamos, no cae sobre una sociedad inocente eso tampoco, ¿no? Porque no podemos caer tampoco en esas falsas dicotomías de las que ya nos dimos cuenta que en el pasado eran erróneas. O sea, hay una sociedad que también, en Estados Unidos eso se ve claramente también, ¿no? Que reclama poder estatal, autoridad, Sí, control. sí. No, totalmente. No, en todo caso, Interrupción técnica, perdón. Nos queda menos de un minuto. Ya compartí, cópienlo ya en el chat, la dirección de la próxima reunión, si no ahora la pongo en Twitter, Facebook, etc. Pero vayan al chat, copien esto, porque esto en segundos se corta, aunque por ahí Ernesto llega a colar una frase más. está bien. No, bueno, sí, después en el otro hacemos en todo caso pero yo estoy de acuerdo con todo lo que decías, que era un comentario más interesante. Nada, en todo caso, y la única, en relación a Argentina en particular, digamos, el único punto que uno le genera más esperanza es la perpetua desconfianza en la autoridad, ¿no? Siempre es un problema y a veces es un reaseguro, ¿no? Yo veo acá, yo estoy en Noruega, la incapacidad casi física de desafiar ninguna autoridad, un semáforo, o el primer ministro, o el kiosquero, nada que esté en una situación de autoridad es nunca jamás desafiado. La primera ministra da unos discursos diarios y al día siguiente sale la gente repitiendo textualmente, pero en boca de ellos, las cosas que la gente, que la